Hola, la erupción del volcán de fuego en Guatemala ha dejado muchísimas víctimas que no tenían por qué haber muerto. Gente que no fue sorprendida por la erupción, sino que de hecho fueron a ver la erupción, fueron a tomarle video sin darse cuenta que la nube negra que había expulsado el volcán no era solamente ceniza, sino era un flujo piroclástico que incluye gases a altísimas temperaturas, más de 1000 grados centígrados, que te pueden matar con solo aspirarlo. La divulgación de la ciencia no es solo la que hacen los científicos, cuando nos explican todo lo que hemos averiguado sobre los volcanes desde principios del siglo XIX, los que nos enseñan geología o nos pueden hablar de los distintos tipos de lava que hay. La podemos hacer todos, por ejemplo, yendo a donde hay gente viviendo en las inmediaciones de un volcán, gente que no ha tenido acceso a la educación, a la información, y decirle qué tipo de erupciones pueden ocurrir, qué riesgos tienen y cómo pueden reducirlos al mínimo. Es otra forma en que la ciencia también salva vidas y lo puede hacer usted.